como los martes, es ya parte de la agenda de este programa abordar temas relacionados con la juventud, con los jóvenes, con nuestras y nuestros jóvenes. ¿Qué está pasando con ellos? ¿A qué nos estamos enfrentando? Y hoy quisimos dar continuidad a este tema que la semana pasada se nos quedó en el tintero por cuestiones de tiempo, desarrollarlo y entenderlo mejor. La violencia sexual digital como un fenómeno creciente, alarmante, propio de la condición de esta sociedad. Es un fenómeno global que se ha intensificado y se ha expandido esencialmente por el uso de Internet y los dispositivos móviles, dicen los estudios. Pero con la amplificación de los mensajes, los lenguajes, todo esto que de pronto a quienes venimos de una generación que se ha tenido que adaptar al uso de los teléfonos inteligentes, el Internet, las redes sociales, de pronto entender y saber e identificar las formas de violencia sexual digital, pues significa todo un reto, ¿no? Porque hay que entender que lo hay desde el acoso y hostigamiento sexual, el abuso basado en imágenes, la sextorsión, el sexting, el doxing, el grooming, el phishing. Caramba, es como aprender otro lenguaje, caray, ¿no? Es como aprender otro lenguaje. Pero de eso se trata justamente, de que nos tenemos que ir familiarizando y entenderlo. Y para eso, pues le agradezco nuevamente al ingeniero Benjamín Ruiz Guillén, especialista en el tema, nos acompañe esta mañana. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por aceptarnos esta segunda parte de conversación sobre ese tema tan sensible, tan actual, ¿no? Al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad de difundir este tipo de información. En realidad, mi línea de investigación es violencia sexual digital en el doctorado. Bien. Sí, toda vez que, de mi corriente o formación primaria, sí, que es ingeniero en computación, pues toda la evolución de las tecnologías me han tocado, ¿no? Desde mi primer programa hecho en tarjetas perforadas, ¿sí? Hasta ahora, sí, lidiar con la inteligencia artificial. Qué revolución, ¿no? Qué cambio. Que es buenísimo si tú lo revisas de 1900, del 2000, que es el boom de las páginas en Internet. A estas fechas son 25 años. Sí. Y es una revolución cada año. Y no te da tiempo de actualizarte. Porque hoy la inteligencia artificial está abrumando a muchas áreas. Sí. A muchas empresas y a la docencia, a las escuelas. Sí, de acuerdo. Entonces, y es importante enfrentar esto y ofrecerle a los jóvenes toda una gama de alternativas y capacitación para que puedan aprovechar la Internet, la nube. No es mala en sí, es cómo le das tú un uso, el uso. Y el tema que vamos a tocar hoy, me gustaría invitar a la audiencia a escucharla con apertura, ¿sí? Sin prejuicios. Comencemos por ahí, ¿no? Sí, exactamente, porque vamos a tocar temas que a lo mejor si lo analizamos desde el punto de vista de mis prejuicios, mis modelos mentales que ya tengo, entonces no vamos a cuadrar. Y ese es un gran tema. Es un gran tema porque los ritos nuevos o que traíamos las anteriores generaciones de comer en familia era comer y disfrutarlo. Comer y conversar. Intercambiar. Claro. Hoy, en algunas familias, no sé qué porcentaje sea, los jóvenes se sientan y con el celular en la mano. Entonces ya no hay una comunicación. Ese rito de comer, desayunar o cenar se está perdiendo. Y por eso digo que si cambiamos la mirada y vemos los eventos sin nuestros prejuicios, podemos encontrar una riqueza de información que nos estamos perdiendo. Y para hacer eso quisiera hacer un pequeño ejercicio mental rápidamente, no más de un minuto. En psicología usan lo que se llama la fenomenología. Ellos ven el fenómeno, pero se quitan sus prejuicios. Y un ejercicio es, tú ves una fotografía de alguien que no te cae tan bien. Y ves la foto y dices, este chavo es esto,
este hace esto, no me cae bien porque es tal. Entonces montas todos tus prejuicios. Ahora, quítate todos sus prejuicios y vuelve a ver la foto. Y ahora solamente describe qué tipo de ropa usa, su postura de las manos, su tensión muscular de su cara, estaba molesto, no estaba molesto, el ambiente. Entonces muchas veces, al mirar las cosas o los eventos con prejuicios, nos perdemos de absorber una riqueza de información que después podemos utilizar. Y que es una propuesta que traigo para que esa brecha que hay entre esa no comunicación en estos ritos que veníamos haciendo, como el de la comida, los podamos romper. Porque en realidad, ¿qué está sucediendo? No estamos viendo todo el ambiente en el que se está desarrollando nuestros jóvenes en esas redes sociales, en ese mundo online. Hay que hablar de dos vidas, la vida online y la vida offline. O sea, la vida real y la vida del celular y el internet. Que eso es algo importante. Es algo importante que tenemos que poner otra premisa más. Se ha desestimado mucho de lo que pasa en Internet. Es que pasa en Internet, ahí no pasa nada. O sea, es allá en la virtualidad y eso no sucede, no importa. Eso no es la vida real. Sí, eso no es la vida real. Pero hay un ejercicio muy importante. Fíjate que yo tengo un árbol de limones en casa. Por alguna razón, crecen del tamaño de una naranja. Enormes. Y todos mis amigos les gusta llegar y decir, ¿puedo partir un limón? Sí. Entonces hay una palapita donde ponemos y lo partimos y brinca, chisporrotean las gotas de limón. Y tú nada más lo ves y ya empiezas a salivar. ¿Sí? Este ejercicio que acabo de hacer, el cerebro no distingue lo que es real y lo que es irreal. No existe el limonero, no existen los limones, no existen mis amigos que vayan y partan el limón, pero ya, sin embargo, ya varios salivamos. Porque el cerebro es lo mismo que sucede en la vida virtual. Lo que te sucede en la vida virtual lo vas a trasladar a la vida real. Si hay un efecto. Por supuesto, por supuesto. Y para eso, para introducir el caso de la violencia sexual, ¿de dónde surge esto? ¿Cómo toma auge en México? Vamos a checar de dónde surge la ley Olimpia. Recordemos que Olimpia era una chica de 18 años que cuando tenía su relación sentimental con su pareja, generó un video, una manera de erotizarse los jóvenes, muy válida, y mientras eran pareja lo compartió. Con su novio, grabó un video teniendo relaciones sexuales con su novio, fue lo que hizo. Posteriormente, el novio ya no era pareja, y una forma de vengarse, ella, difundió el video en otras redes sociales, se viralizó. Eso es otro tip. Todo lo que subas a las redes sociales, después va a ser difícil controlarlo. Bien. Porque alguien más ya sacó una copia. Todo lo que se suba a redes sociales. Todo. Incluso tu perfil de Facebook, tu perfil de WhatsApp. Como decía, un cuchillo lo puedes utilizar para hacer un excelente menú, pero también lo puedes utilizar para asesinar. Claro. Hay mucha gente que está a la expectativa de cuál es su próxima víctima. Entonces, todo lo que subas va a ser utilizado dentro de la Internet. Todo lo que se suba. Todo lo que se suba. Después va a ser difícil eliminarlo, borrarlo o darle un cierre. Bien. ¿Okay? Entonces, dicho esto, pues ella empezó en 2014 a denunciar y cuando llega al Poder Judicial dicen, pues ese no es un delito. No está tipificado como delito. Sí, eso lo dijeron en Puebla, si recuerdo el caso, fue en Chignahuapan, entonces, ahí era Olimpia, sí. En 2014 ella envía la iniciativa al Congreso de Puebla y hasta el 2018 es aprobado. Sí, caray, sí. Y a nivel nacional hasta el 2021. ¿Sí? Entonces, toda esa historia existe. Y de ahí viene todo este en tema de la violencia sexual digital. ¿Qué es la ley Olimpia? Finalmente es que la ley reconozca que un material íntimo no deba ser expuesto en el internet, en las redes sociales, sin el consentimiento de quien es partícipe, digamos, del video. Palabra fundamental, ¿no?
Mi consentimiento. El consentimiento, sí. Por ejemplo, yo le proporcioné a la radiodifusora información personal. Sí. ¿Sí? Mi teléfono, mi currículum, tal. Sí. Y ustedes tienen por ley... Sí. La ley de protección de datos, así es. Proteger esta información. Así, no podemos compartir con nadie esa información personal de usted. Entonces, ahora es lo mismo entre dos particulares que tienen una relación sentimental. Yo te doy una información bajo tu consentimiento, ¿sí? Eso es importante, el consentimiento del otro, para que me la envíes y yo compartirla, pero solamente es para ti. No es para que la difundas, no es para que la mandes a otras redes sociales, porque si no, infringes en un delito. Correcto. ¿Sí? Bien. Y eso es importante que lo sepan tanto la potencial víctima como el potencial agresor, porque hay muchos agresores que no saben que lo que están haciendo implica una infracción sobre la ley, implica una sanción monetaria, multa e incluso cárcel. Es decir, y con esta reflexión nos vamos a una pausa. Ya lo hemos comentado, ya nos lo han comentado aquí jueces del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. Si en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, una niña, una jovencita o un jovencito, porque es en ambos sentidos, envía a su novio, a su mejor amigo, a su mejor amiga, un video íntimo, una fotografía íntima, y se lo envía por confianza, por amistad, por relación, pero esa persona, ese amigo o esa amiga, lo distribuye y se lo envía a 5 más, a 10 más, que no era para ellos, están cometiendo un delito. Así es. Así de duro, de contundente, están cometiendo un delito. Y si hubiera una queja de quien lo envió, aunque se lo hubiera enviado inicialmente, porque lo distribuyó, si hubiera una queja, la ley está obligada a ir por el que lo distribuyó y someterlo a proceso. A ir a investigar. Y ahí habría que luego más adelante matizar, ver el marco jurídico que existe. Porque también tenemos el caso de Diego N. en el Instituto Politécnico Nacional. Así es. Donde él hizo montajes falsos de fotografías de sus compañeras y luego los comercializó. Sí. Al no haber evidencia, dice, había delito, decía el magistrado, hay delito, pero no hay evidencia de que fue el autor. Sí. Entonces, se exoneró. Entonces, cuando tú lo ves desde el punto de vista jurista, quizá tiene toda la razón, pero desde el punto de vista de tecnólogo, ¿sí? Le digo, es que les falta formación, y cosa que magistrados como la jurista Cordero, ¿sí? Dice, nos falta capacitación, a veces no entendemos los conceptos. Exacto. Una huella digital se puede rastrear de que tú lo hiciste, cuándo lo hiciste, dónde lo hiciste, ¿sí? Y es tuya, porque tú solamente sabes el acceso a tu celular o a tu computadora. Y ahí se queda la huella. Y cada cosa que se comparte en Internet tiene un sello y una huella, como una huella digital. Por supuesto, si tú subes ahorita una fotografía, ¿sí? Internamente, dentro de las bitácoras de telecomunicaciones, sé de dónde lo subiste, de qué IP, a qué horas lo subiste, qué login usaste, qué password, qué todo. Bueno, ahí vamos entrando al tema. La violencia sexual digital, y a pesar me parece, de la amplia discusión, de este contexto, de que incluso haya sido llevado ya a reformas legales, al código penal a nivel federal y algunos códigos estatales, la ley Olimpia, pues todavía me parece hay una brecha importante de desconocimiento respecto a lo que significa, a los alcances que tiene y a los efectos que tiene, ya no digamos solamente en los jóvenes, ingeniero, en general en los seres humanos, en las personas, ¿no? Sí, exactamente. Solamente para cerrar el tema de la ley Olimpia, todo lo que sufrió a nivel cognitivo esta Coral Olimpia. Y eso significó victimización, estigmatización, angustia, depresión y pensamientos suicidas. Es decir, para cerrar el tema, lo que sucede en la red
sí te afecta mentalmente en la vida real. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Y yo creo que con esto ya podríamos definir qué es la violencia sexual digital. Entonces, ¿qué es la violencia sexual? Es la difusión de contenido, fotos íntimas sin permiso o chantajear con ese material, ¿sí?, a las personas, ya sea para recibir nuevamente más material o incluso recibir dinero. Y no solo imágenes, sino también se extiende hacia mensajes no solicitados y requeridos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los principales afectados? Los jóvenes. Los principales, que no los únicos. Sí, no los únicos. Vamos a ver, estadísticas que el INEGI saca, 2023. Las chicas entre 12 y 17 años, mujeres, sufrieron el 27.3% de esta población violencia sexual digital, bajo la definición que acabo de decir. Es decir, contenido sexual no solicitado, mensajes, propuestas, sí, ya sea en video o fotos también. A ver, contenido sexual no solicitado es que alguien le envió un material pornográfico que no quería ver. Que yo no quería ver. Yo no quería ver, pero me lo mandaron. Así es, sí, yo no lo solicité. ¿Sí? Eso implica que 1.7 millones de mujeres entre 12 y 17 años están siendo afectadas. Sí. Pero no solo eso. Si extiendes el intervalo, las mujeres de más de 12 años, estás hablando de 18 millones de mujeres en México han sufrido este tipo de violencia. Y estos datos son del INEGI, recabados por ellos, y cuando tú ves ya la cantidad, dices, wow, sí es un problema que hay que darle visibilidad. Bueno, ¿quiénes enviaron este material? Declararon los encuestados. El 80% es generado por hombres. Y aquí viene la gran pregunta, lo que platicábamos la vez pasada, la educación sexual integral, ¿sí? Una de las patitas, recordemos, que era cómo me educaron a mí. Y cómo me educaron a mí es lo que yo voy a llevar del mundo físico al mundo virtual. Lo voy a reflejar finalmente. Si yo estoy acostumbrado a violentar, a acosar a las mujeres en la vida real, pues eso lo voy a llevar a las redes. Y entonces se va a multiplicar. Y ahora yo pregunto, si los jueces seguramente en sus pláticas con ellos, hay muchos delitos que no son denunciados. Sí. Que son callados. Sí, nos lo han dicho aquí, sí. Porque la cifra negra famosa. Lo mismo que sucede en la vida real, sucede en la vida virtual, ¿sí? Veo el dato, son hombres, 61% no conocían al agresor. Es decir, no sé ni quién me lo mandó. ¿Sí? Pero el 23% sí sabía. Identificó al agresor. Es alguien de tu círculo. Cercano, sí. Entonces te das cuenta cómo se traslada esto. Pero si en la vida real ya hay una cifra negra, como dices, oculta, ¿sí? Pues imagínate la cantidad que está oculta en la vida virtual. Sí, la cifra negra sí sucedió, pero no está denunciada. Sí, eso claro. Es la cifra negra. Sí. Entonces, es interesante, esas son la parte. Y el tema, de acuerdo al INEGI, son las reacciones a nivel cognitivo, es enojo, desconfianza, inseguridad, miedo, aislamiento, depresión, ansiedad. Lo mismo que le pasó a Olimpia. Entonces, algo que se puede agravar. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a ver el tema ya de una manera muy detallada, muy definida, y estar atentos ante cualquier. Por eso invitaba a ver todos los eventos de una manera ya fenomenológica, no con nuestros paradigmas. No, sino con los prejuicios de... Sí, claro. Primer tip, si tu hijo recibe un mensaje y cambia su expresión, es que algo pasó. Algo pasó. Si recibe el mensaje y va y se aísla, si tú viste que ya cambió de estado de ánimo, algo está sucediendo ahí. No es revisar su celular, es revisar el resultado de lo que está sucediendo. Bien. Es un punto de alerta. Eso es más efectivo. Eso es más efectivo porque eso, primero, hay un respeto. Y segundo,
hay que empoderar a los chicos. Ellos tienen el poder de tomar decisiones. Por eso la ley Olimpia me gusta, porque empoderó ahora a la población, a los jóvenes, para poder denunciar, el derecho a yo denunciar, a ya no quedarme callado. Y eso es muy bueno. Entonces, sí hay que dejarlo muy claro cuál es su definición y cuáles son las estadísticas. Y son muy similares alrededor del mundo, ¿sí? Sí. Excepto Medio Oriente, que es más grande el problema. Pero bueno, y ahí es importante, y habría que empezar a definir qué son estos conceptos que decíamos, que es el deep fake. Deep fake se puede traducir como un gran falso. Es una falsedad. O sea, me tomaron una foto de mi Facebook, de mi WhatsApp. ¿Es público? Es público, porque Bien. tú lo decidiste. Cualquiera lo puede ver, sí. Que tú lo decidiste. Que fuera público, sí. Tú lo decidiste, eso es importante, porque hay que retomarlo. Sí. Y luego con inteligencia artificial le pegaron un cuerpo de otra persona, hicieron un video o unas fotos pornográficas con interés sexual, y entonces te las mandan y pensando que eres tú, y si no me das dinero o si no me das más material, entonces yo las difundo. Sí, que hoy con la inteligencia artificial y los programas que hay disponibles les pueden dar, no solamente pegarle un cuerpo, sino le pueden dar voz. Y animación. Y animación, le pueden dar movimiento, como si fuera realmente el movimiento real de la persona. Es brutal. Impresionante. Sí. Y por ahí hay gente que, bueno, la parte oscura, siempre está como... Sí. Creo que la vida es como la guerra de las galaxias. Siempre está el Darth Vader y siempre está la parte blanca, ¿no? La parte Skywalker. oscura, ¿no? Está, sí, el lado oscuro. Sí, entonces el lado oscuro puede hacer un deepfake de tu voz. Claro. Sí. Y llamar a tu familia y decirle, oigan, deposítenme X cantidad de dinero, y sí, soy yo, mira, pásamelo, sí, soy yo estoy. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, justo la semana pasada, hablamos de un video de una persona que me hizo una consulta, le mandaron un video por YouTube, a alguien de toda su confianza, se lo compartió, era la voz de Carlos Loret de Mola, si no estoy mal, y después de Ricardo Salinas Pliego, un periodista y un director un dueño de un medio de comunicación importante, hablando de un negociazo, de invertir millones. Eran las voces y las imágenes en movimiento, era un video, ¿no? Era un video. Y esto pues le daba cierta credibilidad al mensaje. Era falso, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Para estafar a gente. Entonces está el lado oscuro y el lado bueno. ¿Sí? Entonces, y del lado bueno, la IA también es muy rico poner una foto de tus padres, claro, y que la IA la anime y empiece a ponerles una sonrisa y dices, bueno, qué padre, qué bien. Sí. Pero pues no todos estamos pensando en la parte blanca. Desafortunadamente. Sí. Entonces es el deepfake, para que quede claro, alguien que va a falsear tu información para hacer contenido sexual. Bien. Ahora, el grooming famoso. Grooming, estaba buscando una traducción al español y le podemos decir engatusar. Bien. Te voy a engatusar, eso es más mexicano. O sea, es un adulto haciéndose pasar por un joven. Por un joven. ¿Sí? Bien. Para seducirlo, ¿sí? Aprovechando esa protección tan baja que tienen cuando tienen una autoestima baja, están buscando validación, entonces yo llego y entonces seduzco, hago el proceso de engatusamiento y la intención es obtener contenido sexual, imágenes, fotos, videos, o quizá creo que es lo menos, lo más es que tener relaciones sexuales, o incluso trata de blancas, ¿no? Sí, que ha habido lamentablemente casos muy lamentables, muy pues dolorosos de esta práctica del grooming, de gente adultos, gente en la delincuencia que contacta a jovencitas, principalmente en comunidades pobres. Ese es un dato también muy doloroso. Sí. En comunidades pobres en los que las condiciones de la chica pues es justamente salir del pueblo, salir de la casa porque tiene problemas, una gran presión social, y las van engatusando, las van sacando hasta que desaparecen. Nos vemos en tal lado, en tal lugar, después de que ya están enamoradas, seducidas, y ese día pues llegan y terminan en el peor de los casos desaparecidas, asesinadas, y no digo que no sea el peor de los casos, pero lo es también, pero por lo menos quedan
algunos casos llegan a ser identificadas y localizadas para trata de personas, ¿no? Y terminan en redes de prostitución infantil. Y ahí es donde hay que empoderar a los jóvenes. Bien. Empoderen a sus hijos, empodérenlos. En realidad ellos son expertos en tecnología y la brecha generacional es muy amplia y diario salen nuevas tecnologías y ellos son los dueños. Por ejemplo, ¿cuántas veces un adulto le pide ayuda al joven? Uh-huh. En ese momento lo estás empoderando y el joven se abre y dice, a ver, papá, mamá, tía, abuela, esto se hace así, tal, tal. A ver, hijo, explícame un poco más. Y esto, mira, oye, ¿por qué es esto? Tal, tal. Entonces se vuelve él un maestro de sus familiares o de los adultos. Pero no ese es solamente el objeto. En realidad la intención es abrir un canal de comunicación. Ya. ¿Sí? Oye, hijo, ¿y si yo subo una foto así, tal, tal, es que tal, tal? No, papá, mira esto. Entonces, o sea, recomendable. Es abrir un espacio nuevo de comunicación. Ya. Si tú observas el escenario nuevamente, oye, ¿qué ves? ¿Qué video estás viendo? Recomiéndame uno. Sí. Porque me gustaría reírme un poco, tal, buscar un poco de contenido para mí. ¿Qué me recomiendas? Entonces empiezas a abrir no la capacitación, sino el canal de comunicación. Sí. Donde puedes hacer esa apertura y entonces la mesa ya no es un contenido ajeno a él, más bien él es el que pone la agenda de la mesa de comida o de cena. Sí, es cierto, le doy cuenta de ello. Hablar con los hijos de este tema, pues ayuda a entender en cuanto hace uno la pregunta a lo mejor más inocente o más básica, ¿no? Oye, ¿qué es el Twitch? Ah, mira, el Twitch es una plataforma así. Y sí, efectivamente lo saben. Los problemas que tienen son estos beneficios que tienen son estos. Y los usan tal y tal y tal. Tienen toda la información. Sí. Toda la información. Fíjate, regresando al tema de grooming, hay un autor que dice que antes teníamos rituales sin comunicación. Tú recordarás, mis padres todos los domingos iban a misa, a misa de 8, a misa de 7, pero no se comunicaban con la congregación, simplemente se veían. No había comunicación, pero había un rito donde se reconocían. Sí. Y hoy hay mucha comunicación y no se reconoce. Y no hay reconocimiento. Qué tema este, ¿eh? Ajá. Sí. Y de ahí viene el aprovechamiento de los chicos que están en la parte oscura, Sí. el grooming. Hay mucha comunicación, pero no me reconoces ni me conoces hasta la fecha en que ocurre el delito. Claro. Estamos en el desglose de los términos, de la terminología, de esto que fácilmente es un nuevo lenguaje, es una nueva forma, ¿no? Es un nuevo lenguaje, sí, claro. Es una nueva forma incluso de comunicarse y de expresarse de los jóvenes. Sí. Totalmente diferente, ¿no? Decía usted ahora que le buscó la traducción a grooming porque ni siquiera existe pues la palabra, el término. A veces es una mezcla, ¿no? Hacen un anglicismo. ¿Verdad? Es un anglicismo, es una... Pues sí, es una mezcla, una combinación a veces de expresiones y palabras en inglés. Claro, y los jóvenes para ellos es un lenguaje totalmente normal. Sí. Sí, pero ya que los que tenemos diferencias generacionales, ¿qué es trabajo eso? Nos cuesta, sí. Ah, muy bien, es la parte de engatusar. Sí. Perfecto. Eso es el grooming. Ese es el grooming. Entonces, creo que con esto tendríamos ya clara la definición de lo que es la violencia sexual. Ahora, ¿qué grupos son los que están vulnerables? Pues prácticamente son los jóvenes mayores de 12 años. Bien. Y la vez pasada te comentaba que más o menos somos 95 millones de usuarios de Internet, de acuerdo al INEGI. Y eso implica que los chicos de 12 años en adelante tienen celular. En otros países está prohibido que usen celular a temprana edad, pero ahora ves tú bebés de 4 años, 5 años con el celular como una forma de cuidadores digitales. Para que se entretengan, ¿no? Sí. Sustituyeron al carrito, a la muñeca y a la sonaja. Sí, exacto, con todo lo que eso implique. Entonces, sí, las mujeres, los jóvenes, las personas LGBTQ+, sí pueden ser afectados al ser usuarios de Internet. ¿Sí? Ahora,
¿Cuál fue el boom de esto? 2020. 2020 hizo que la población se digitalizara, producto de la pandemia y el aislamiento. Una forma de comunicarse fue el Internet, las redes sociales, el WhatsApp. Nuevamente la parte blanca y la parte oscura. Y qué bueno, o sea, yo creo que el tener acceso permitió a muchos despedirnos de nuestros familiares que estaban en el hospital, poderlo ver y poder decir gracias. Permitió unirnos mediante reuniones digitales, ¿sí? Entonces, pero también trajo pues otras alternativas, porque los jóvenes que eran pareja, pues no se podían ver. Entonces, donde surge el sexting, una forma de los jóvenes muy creativa de erotizarse. ¿Sí? Y muy eso quiere decir sexting. Una forma muy creativa de erotizarse por medios digitales o por el uso de tecnología. Y muy válida. ¿Sí? Y nada reprobable, está muy bien. Son nuevas formas que las generaciones están enseñando a manifestar su una alternativa, digamos, una solución frente al aislamiento, ¿no? Y la distancia física. Y bien manejado, yo creo que no debiese tener ningún problema. Claro. El problema es la parte oscura. ¿Sí? Mientras somos pareja, todo feliz. ¿Y cuántas veces no hemos visto en estos temas de la farándula de que de repente éramos súper pareja y tal, y de repente el otro empieza a publicar? ¿Qué pasó? Sí. O sea, finalmente seres humanos, con emociones, con odios, con resentimientos, que traducidos con estos elementos y estas herramientas tecnológicas, pues permiten hacer destrozos en la gente. Pero el destrozo puede ser muchas veces irreversible y de muy alto impacto en la mente del joven. ¿Sí? Entonces, hay que ver que la gente que sufre este tipo de acoso, siempre al final de todo ese proceso va a tener pensamientos suicidas. ¿Sí? Y eso es lo que hay que empezar a evitar y empoderar a los jóvenes con esto, con esta información. El sexting, entonces, podríamos identificar, ingeniero, forma parte de esta dinámica de conversación, de una interacción propia del Internet, las redes sociales, pero que llevado también a un terreno oscuro, pues genera un problema de distorsión de la sexualidad. No, yo creo que más bien el tema es cuando es consensuado y respetado. Creo que eso es no hay problema. El problema es cuando sale de esos límites y entonces viene el coercitivo. Bien. ¿Sí? Correcto. Incluso hay temas de jóvenes que han reportado decir, bueno, él quiere que yo le envíe contenido sexual, si no va a romper la relación. Es un chantaje y eso es claramente, nuevamente viene la patita de educación de género. Nadie quiere relacionarse con alguien que es un potencial violentador. En teoría. Sí, en teoría, ¿no? Sí, claro. Eso diría una buena formación. Ajá, sí, claro. Porque, a ver, yo pongo en la mesa, digo, a lo mejor vamos a salir un poco del tema, pero hoy está de moda y veo las, en las redes sociales, ahí viene mi chacal. Y una fascinación por el chacal, esta figura que es un hombre violentador, agresivo, tiene incluso algunas, diríamos, características, si está tatuado mejor, ¿no? Dicho en el lenguaje de las mujeres, de algunas jóvenes, ¿no? El chacal. O sea, esta figura atractiva de un hombre que lastima, que ataca. Sí se ríen por ahí. ¿Sí es correcta la expresión? Digo, lo pregunto, ¿no? Entonces, yo sí veo un tema en todo esto ya de una distorsión, pues, en la que la normalización o la aceptación de que del otro lado lo atractivo para una relación sentimental es que haya un violentador. Claro. Vamos a llevar este tema que comentas, me hace padrísimo, porque primero hay un autoconcepto, sea mío o sea extraído del medio exterior. Bien. Y la vez pasada decíamos, la mercadotecnia define
al cliente como alguien con necesidades infinitas. Infinitas, sí. Y si hoy sacamos un producto X que te va a dar cierto estatus social, tú vas a aspirar a él. Claro. ¿Sí? Claro. Y entonces esa aspiración se está metiendo en tu autoconcepto. Y ejemplo, cuando yo acepto el autoconcepto de que no me puedo ver feo, ni brilloso, ni sudado, ni nada en las redes sociales, acepto ese autoconcepto. Entonces, mi autoaceptación es, lo niego. No, yo voy a usar filtros para cumplir ese autoconcepto que me está imponiendo las redes sociales. Luego entonces, tengo autoconfianza porque ya me puse mi filtro y lo publico. Mi máscara. Y entonces ya tengo una conducta, que es esta que me estás hablando. Cambia el tema. ¿Quién está inoculando este autoconcepto del chacal? Y aquí viene algo importante. ¿Quiénes son los influencers? Ah, qué pregunta. ¿Sí? No, pues es hasta aspiracional. Hoy los chavos no quieren ser ingenieros ni doctores, quieren ser influencers. ¿Quieren ser influencers? Todo me lo da la IA. Oye, yo quiero hablar de los conceptos de belleza y tal, sin estudiar y tan, y ahí está. ¿Y qué es lo que buscan los chicos? Una recompensa inmediata. Y el influencer se los da. Y es válido, pues esa es la corriente que está. Aquí el tema es cuál es el sustento real de todo esto que nos están vendiendo como autoconceptos. Y ese autoconcepto que yo acepto y lo meto en mi conducta. ¿Sí? Es interesante esto del chacal. ¿Sí? ¿Quién es? Habría que buscar quién es en este caso, el líder, ¿sí?, de este concepto, ¿no? Sí, es que es muy interesante. Digo, honestamente no lo sé, pero me llamó mucho la atención. Lo vi, de hecho, en un video, en una conversación que tenían pues unas jovencitas que hicieron su mesa de discusión y estaban hablando sobre el prototipo. Jovencitas, no creo que hayan tenido más de 17 años, pero hablaban justamente del prototipo, de la imagen ideal, ¿no? De la figura ideal, y decían, es que, mira, así con inútil, decían, ¿no? Son las palabras que inútil, que ande en su moto, que no trabaje, que esté tatuado, si usa la gorra de ladito mejor, que vista así, muy cercano a los harapos, ¿no? En fin, ese es el chacal perfecto, decía, caramba. Pero al final todos tienen un costo-beneficio. ¿Sí? Ese puede ser a nivel de discurso, de la narrativa que traen ellas. Pero en realidad cuando tú tienes una integración, un vínculo, y ahí habría que hablar de la otra parte de la educación sexual, cuando generas un vínculo con alguien así, y si cumple o no cumple tus expectativas, porque finalmente ellos tienen expectativas. Claro. Expectativas, y nunca son hacia abajo, son aspiracionales hacia arriba. Entonces cuando el chacal no cumple eso, entonces es cuando se derrumban esos mitos. Y es padrísimo analizarlo, porque fíjate que yo me acuerdo, también voy a salir del tema, 1980, los hippies, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de organizarse. El cabello largo. Todos aquí somos una comunidad, todos contra todos. Los hijos son de la comunidad, no importa. ¿Sí? A los 90s llega el SIDA y entonces, dime dónde están los hippies. Sí. Pues en la memoria, en el recuerdo de esa franja de exceso de libertad, ¿no? Por eso es padrísimo revisar siempre la historia. Sí. Para no repetir, como decía el filósofo Alfredo Jiménez, no caer en la misma piedra, en el mismo hoyo y con los mismos problemas. 4 minutos. Cerramos conversación, ingeniero Benjamín Ruiz Guillén. Cerramos conversación sobre este tema, que no el tema. ¿Cómo cerrar un tema? Así no se puede cerrar el tema. No. Apenas abrimos así tantito la caja, de Pandora. Esto continúa, y lo decía la jurista Olga González Cordero, que reconocía que había un déficit educativo para el Poder Judicial con respecto a la educación de género y con respecto a la evolución de las tecnologías. Y mira que ella es una visionaria muy buena, porque dijo, hay que hacer un marco legal para lo que hay ahorita
y para lo que viene. Claro. ¿Sí? Claro. Porque esto no se va a parar aquí. ¿Sí? Y hay otras juristas, una magistrada en Quintana Roo, Isabel Cecilia, y otra del distrito, Aida Villarreal, que ellas reconocen que hace falta mucha cultura para ejercer las leyes, incluso de violencia sexual digital. Porque hay conceptos, como tú acabas bien de decir, es un lenguaje nuevo. Y muchos juristas ya están en otra dimensión en términos de generación. Dicen que es eso. Por eso me da risa el caso de Diego N., que lo hayan desestimado, porque dicen, no sé si fue el autor. Quería evidencia de que alguien a las 12 de la noche lo hubiera visto y él fue, yo lo vi. Porque es lo que existe en la vida real. Claro. Sí, pero en la vida de las telecomunicaciones existe una cosa que se llama huella digital de lo que tú hiciste con tu dispositivo a tales horas, en tal momento, en tal lugar. A ver, la pregunta. Y con la pregunta creo que vamos a dejar el espacio abierto para una nueva conversación, ingeniero. ¿Se puede prevenir la violencia sexual digital? ¿Se puede prevenir? Y entiendo que este es algo que sí le sirve a los jóvenes. Ya habló usted del empoderamiento, de lo importante que es acercarlos a esta idea de que pueden y deben y que tienen derechos y una serie de cosas que son herramientas que juegan a su favor. Pero la pregunta está planteada en términos de los que somos padres, si podemos y qué debemos hacer para prevenir la violencia sexual digital. Si nosotros como padres, y hagamos un ejercicio de autocrítica, estamos ya metidos en un problema tan grave o casi del mismo tamaño en el que pueda estar un joven, en el que si tengo una conversación con mi esposa o con mi novia y la discusión no es lo que nos dijimos, sino que me dejaste en visto y salieron las palomitas y no me contestaste, y ese es el tema de discusión. O el problema del exceso de los filtros que nos vuelvan irreconocibles, o la necesidad como adultos de estar publicando permanentemente todo, absolutamente todo, que como, que voy, a dónde voy, estoy en el gimnasio, ya salí del gimnasio, ¿en espera de qué? Pues de un like, de un reconocimiento, ¿no? Sí, ¿Cómo puedo yo auxiliar a mi hijo si estoy metido en el problema? Aquí hay algo que mencionaste muy interesante, que Galeano decía en su libro, y seréis como ellos. Sí. O que mi abuela decía, júntate con lobos y vas a aprender a aullar. Y justamente tuve en algunos restaurantes, ya no nada más los jóvenes. Sí. Los adultos también están metidos en el scrolling. Hay que observarlo, ¿eh? Por eso es importante que te decía que practicar lo que practican los psicólogos, la fenomenología, observar el evento sin mis prejuicios, sí. Y solamente ver, observar. Dices, qué rico, porque recoges mucha información. Sí. En España declararon que es un problema de adicción si pasas más de 40 horas en las redes sociales o en el scrolling. ¿Sí? 40 horas, o sea, son 8 horas diarias. Es una jornada laboral. Y entonces ellos, cuando tienen eso, declaran que hay un problema de adicción. Y la adicción va a repercutir en tu vida offline, tu vida física. Incluso ellos ya pusieron centros de desintoxicación. Digital. Sí. Y tienen el síndrome de abstención, igual que un drogadicto, igual que un tal. Que es cuando el teléfono. Sí. ¿Dónde está el teléfono? Ya no tengo datos. Qué desesperación no tener datos, ¿no? Exacto. Eso es con respecto. Entonces, ya padecemos de lo mismo, diría mi abuela. Sí. Ok. Ahora, ¿qué hacer? Porque estudios serios revelan que la autoestima es fundamental para lidiar con este tipo de cosas. ¿Dónde busco? ¿Cuál es mi autoconcepto de mí? Por ejemplo, con mi imagen. Mi imagen, estoy gordito, soy moreno, tengo manchas, estoy brillando ahorita porque estoy sudando. Me tomo una foto, la publico y dices, bueno, pues sí, son mis redes sociales. Esto soy yo. Parte de mi vida, pero pues no me definen. Y tan.
Y eso te protege muchísimo, porque en las redes la crítica va a ser sustantiva. Claro. ¿Sí? Pero hay quienes tienen el autoconcepto de tener que parecerse a A, B o C. Uh-huh. Y entonces tienen que pasarlo hoy por los filtros. Entonces publico, sí, solo sí, pasó por un filtro y pasó por mi autoconcepto, Uh-huh. que me da autoconfianza, y puedo establecer una conducta de publicación. Y entonces, pero ahí viene el otro dilema. Si no te dan like, no te preocupes. Pero hay gente que si no le dan like, está terrible. Entonces, el rating o la manita hacia arriba es hoy, está empoderando a la gente para si tengo o no tengo aceptación. Y validación. Y validación, por supuesto. Uf. ¿Sí? Tenemos problemas, ingeniero, ¿eh? Entonces, eso es muy importante para el tema de la violencia sexual. ¿Sí? Para el tema de ceder ante presiones de que alguien te pida una foto o contenido sexual íntimo tuyo. ¿Sí? ¿Por qué? Yo alguna vez le decía a alguien que me consultaba, dice, oye, pero me quiere, yo sí le quiero compartir, compárteselo. Nada más no muestres tu rostro, Uh-huh. elimina de ahí donde tienes el tatuaje, Uh-huh. Uh-huh. no hay problema, que no seas identificable. Uh-huh. Y el otro día regresé y dice, ¿qué crees? Me dijo que así no se valía, que no se veía. Y Pues entonces sí, le digo, pues entonces, sí. conclusión, estás ante un potencial agresor. De un potencial agresor. Claro, un violentador en ciernes, claro, por Retírate supuesto. de ahí, Por no supuesto. tienes nada que hacer. Por supuesto, hay que hacerse a un lado. Sí, claro. ¿Qué tema pues esto de otra vez, los ecos de la pandemia, ¿no? Lo que potenció, lo que cambió para la humanidad en general y esta pues condición, esta forma de entender hoy la vida que antes era con un abrazo, con unas palabras, una conversación con papá, con mamá, con los amigos, decir te estimo, te quiero, te respeto, es un honor estar contigo, ser tu amigo, compartir contigo tiempo, esta plática, y hoy depender de un like o de seguidores o de los comentarios en redes sociales para decir si valgo, si me quieren, si me quiero. Qué duro, ¿no? Sí. Sí me leyó y me contestó. Sí me leyó y le importo. Sí. Le importo, ¿no? Cuando a veces es hasta contestaciones automáticas hay, ¿no? Fíjense, Exacto. ¿no? Hay contestaciones automáticas y programadas. En fin, bueno, vaya tema vaya tema. Le aprecio mucho, ingeniero, su tiempo, su conocimiento esta mañana. A mí me gustaría, francamente, que en la radio, que en este espacio, en este programa, habláramos mucho más seguido del tema, mucho más tiempo, porque las consecuencias y los efectos de lo que está pasando pareciera que no son tan graves, pareciera que son normales, y lo son en cierta medida, pero los datos están, las estadísticas por lo pronto y los números no mienten, Sí, y esos son exacto. preocupantes, ¿no? Sí. ¿Mm? Sí, yo creo que lo más importante es que se queden con el concepto. Uh-huh. El problema existe. Hay una población de 18 millones que lo está sufriendo. Mucha gente. Y afortunadamente las autoridades ya tomaron cartas en el asunto. Mm. En particular, en Morelos se cuenta con el Instituto de la Mujer, ¿sí? Donde pueden llamar al teléfono 777-367-4447. Acérquense, ahí les dan asesoría. Cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de denuncia que ustedes quieran hacer, o si tienen a un acosador que ya no lo soportan, Uh-huh. acérquense ahí y les van a dar la asesoría necesaria. Está el Instituto de la Mujer, la Secretaría de la Mujer, está el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. Así en fin, es. ahí comienza a haber más, por fortuna, más espacios de acercamiento para hablar de estos temas y para recibir asesoría. Ingeniero Benjamín Ruiz Guillén, muchas gracias por su tiempo, por su conversación, por su información esta mañana. Ha sido, me parece, de mucha luz en muchos sentidos de este tema tan complejo, violencia sexual digital. Y si me permite, le extiendo desde ahora invitación para próxima fecha, que su tiempo se lo permita, para seguir hablando y desarrollando de esta universo de digitalidad, ¿no? Pongámoslo así, porque es un universo ya. Es un, Sí, no, el impacto en la sociedad, el impacto, en la sí. familia, Sí, las inteligencias artificiales, las nuevas tecnologías. sí. A veces las declaraban como que no debieran de ser usadas en la guerra. En enero
declararon que ya es posible utilizarlas para fines de guerra. Entonces, hay mucho que aprender y cada día hay muchísima información mucho que al aprender. respecto. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Ingeniero.